Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante, la aventura de la vida moral. Vamos a preguntarnos si se trata de un mapa que nos guía hacia la felicidad o si es simplemente una lista de reglas que hay que cumplir. Para entender la moral cristiana, tenemos que empezar con esta pregunta fundamental. ¿Está pensada para ser una carga, algo pesado que llevamos a cuestas, o es en realidad un camino hacia una vida plena? Y es que, como lo explica el teólogo Servais Pinkers, hay básicamente dos maneras de ver esto. Por un lado, podemos pensar que la moral es un conjunto de obligaciones, de deberes. Por otro, podemos verla como la ciencia o el arte de encontrar la verdadera felicidad y el sentido de la vida. Son dos enfoques totalmente diferentes. Nuestro viaje de hoy va a seguir esa gran historia de la aventura moral. Lo haremos en 5 pasos clave que nos llevarán desde el deseo más profundo del corazón hasta la respuesta definitiva. Ok, arranquemos por el principio de todo. El punto de partida de cualquier acción moral es, en el fondo, ese deseo de ser felices que todos tenemos. Pensadores como Tomás de Aquino, por ejemplo, argumentaban algo muy lógico. El ser humano busca una felicidad que no se acabe, una felicidad infinita. Entonces, si nuestro deseo es infinito, solo algo igualmente infinito puede llenarlo por completo, y ese algo, para él, es Dios. Ahora, lo interesante es que esta búsqueda no empieza leyendo un manual de instrucciones, comienza más bien con una llamada personal. Y el mejor ejemplo para entender esto es, sin duda, la figura de Abraham. Miren, la encíclica Lumen Fidei lo capta muy bien. Dice que la fe no nace de tener todo claro, sino de escuchar una palabra que te invita a salir de tu zona de confort, de lo que ya conoces, para lanzarte a un futuro que ni te imaginas. O sea, el punto clave aquí es que la fe de Abraham no es algo estático, no es una idea, es un movimiento, un viaje dinámico hacia adelante. ¿Y qué lo impulsa? El recuerdo constante de una promesa que le hizo Dios. Esa memoria es la que le abre el futuro. Y esto es fascinante. Para Aquino, el motor interno del corazón funciona así. Todo empieza con el amor, que es como el peso, la fuerza principal. Ese amor genera un movimiento, que es el deseo. Y ese deseo solo encuentra su descanso, su meta final, en la alegría. Amor, deseo, alegría. Ese es el circuito. Pero claro, este viaje hacia la plenitud no es un camino de rosas. Incluye una prueba fundamental, un momento crítico donde se pone en juego la libertad que Dios nos dio. Si nos vamos al relato del Génesis, el escenario es muy claro. Dios da una libertad enorme. Puedes comer de todo, pero pone un solo límite. Y ese límite no es un capricho. Está ahí para proteger la vida y la relación de confianza con Él. Y aquí la teóloga Bruna Costacurta hace una observación genial. La serpiente es astuta. No empieza con una pregunta directa porque eso te pone a la defensiva. No, empieza con una afirmación, como si diera algo por sentado. Con que Dios les ha dicho. Es una forma sutil de sembrar la duda y distorsionar la palabra de Dios. Por eso, el primer pecado no es tanto la desobediencia a una norma, sino algo mucho más profundo. Es la ruptura de la confianza. Es el deseo de tomar el lugar de Dios, de decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo, queriendo ser como Dios es. Bueno, después de esa ruptura de confianza, la humanidad intenta encontrar su camino de vuelta. El primer gran intento es a través de la ley, la guía que Dios le da a su pueblo. Vamos a ver qué tal funciona. La historia del rey David con Betsabé es un ejemplo trágico y perfecto de esto. Miren la cadena. Todo empieza con un pequeño descuido de su deber. Se queda en casa. Eso lo lleva a abusar de su poder, luego al adulterio, después al engaño y finalmente al asesinato. Es una espiral descendente de la que ni siquiera un rey elegido por Dios puede escapar por sí solo. Y aquí nos encontramos con la gran paradoja de la ley. La ley es buena, es santa, te muestra con claridad qué está mal. El problema es que no te da la fuerza interior para hacer lo que está bien. Te señala la enfermedad, pero no te da la cura para el deseo desordenado que la provoca. San Pablo lo explica de una forma increíble. Como dice el experto Stanislas Leonet, es como si el pecado usara la propia ley como un arma.
La ley dice, no codiciarás, y es justo ahí donde el pecado aprovecha para despertar en nosotros toda clase de codicia. La ley, sin quererlo, le da al pecado la oportunidad de manifestarse. Esto demuestra que la ley por sí sola no nos puede salvar. Entonces, si la ley no es suficiente para salvarnos de esta lucha interna, ¿cuál es la solución a este dilema tan humano? La respuesta nos llega de uno de los primeros grandes pensadores de la Iglesia, San Ireneo. Él usa un concepto clave: recapitulación. La idea es que Cristo, al vivir una vida humana completa, resume y restaura toda la historia de la humanidad, sanando desde adentro todo lo que se había roto con la desobediencia original. Y este esquema lo ilustra de forma brillante. Es una simetría perfecta. La caída empieza con la desobediencia de una virgen, Eva, junto a un árbol. La redención empieza con la obediencia de otra virgen, María, y se consuma en otro árbol, la cruz. Donde hubo un nudo de desobediencia, ahora hay un desate a través de la obediencia. A esto, Tomás de Aquino lo llama la ley nueva. Y ojo, no es otro libro de reglas, es algo radicalmente distinto. Es la gracia, la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos llega por la fe en Cristo. Esta ley no se escribe en piedra, se escribe en el corazón, y nos sana y transforma desde adentro. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión final. Si la vida moral no es una lista de reglas, sino un viaje hacia la plenitud, la pregunta ya no es solo sobre historia o teología. La pregunta es personal: ¿hacia dónde está apuntando nuestro propio camino?